Muy bien. Pues siendo hoy lunes 25 de abril del 2020, tenemos 2022. Ay, 2020, siempre me voy con la finta. Gracias por la corrección. Esperaba no cometer errores, pero bueno. Por favor, espero más correcciones y meto la pata. Del 2020 toca un tema verdaderamente apasionante. Hemos ido viéndolo dentro del marco de la virtud de la caridad. Vimos las caricias incondicionales positivas como el colmo del acto caritativo que un ser humano puede hacer, y que ese acto caritativo de la caricia incondicional positiva únicamente es factible hacerlo de modo habitual, aunque parezca muy ruda mi afirmación, para aquellos que vivimos en gracia. Porque es tan difícil, tiene tantos obstáculos, tiene tantos sí pero, tantos asegúnes, que definitivamente mi experiencia profesional es que es un privilegio de las almas que logran permanecer en gracia. Y en cambio las que no lo hacen, pues tienen a flor de piel la caricia condicional negativa o la caricia condicional, entre comillas, burlona e irónicamente de mi parte, caricia condicional positiva, que en realidad es un quinteto de equivocaciones muy severas que veremos, porque se confunden como fuerza educativa y como acto de caridad, y no lo son. Pero no, hoy tenemos otro tema que va íntimamente ligado en orden, ahora sí estoy siguiendo cierto orden, a las caricias que hemos visto anteriormente. La semana pasada vimos los efectos destructivos de la caricia condicional negativa. Bueno, pues, ¿qué creen que veremos ahora? Los efectos todavía más destructivos de la ausencia de caricias, de la privación de caricias. Siendo más estricto, de la privación de CTR, porque el que no da caricias tiene una correlación del 90% en el hecho de que tampoco da tiempo, y una correlación del 86% con el que tampoco da reconocimiento. Así que entonces, muy correlacionado el tema de la ausencia de caricias está con el que da caricias condicionales negativas. Pero vi que varios pusieron cara de what cuando dije que es peor la ausencia de caricias que la barbaridad que vimos en las sesiones anteriores de la caricia condicional negativa. Bien, ¿por qué son peores? Quiero que todos imaginen una cárcel mexicana, la típica que hemos visto en las películas y en las series de televisión, con sus rejas, ¿no? Y con las jaulas muy seguidas unas con otras. Y está un par de chavos detenidos. Bueno, son como 100, pero nomás se ven 2, para no complicarles la visualización. Y quiero que lo imaginen, en vez de pasarles la foto o la caricatura que inspira el arranque de esta sesión. En la primer cárcel está un chavo todo desaliñado, greñudo, en la peor facha. Y en la segunda, también otro parecido. Y llega un señor que tiene toda la facha de papá y le dice al chavo de la jaula 2, ay, mijito tan querido, no sé cómo, en qué momento te perdí. ¿En qué momento hice algo que te trajo hasta aquí? ¿Cuánto lo siento? Y el chavo de la jaula junta le dice, oye papá, tu hijo soy yo, ¿eh? No es al que le hablaste.
No está para reír, obviamente, aunque suene gracioso. Si lo vemos desde el punto de vista de lo que ese chavo debe haber sentido, ja, oye, papá, el chavo al que estás diciéndole eso, no, no es tu hijo, soy yo, estoy acá. Quiero que ahora imaginen el dolor que ese pobre chavo debe haber sentido con semejante descalificación. ¿Eso qué implica? Pues que papá nunca estuvo. Probablemente no estuvo en el nacimiento, probablemente no estuvo cuando fue a su primer kinder, o a lo mejor al bautismo fue, si es que es bautizado, pero porque pues es un compromiso social. Muy probablemente nunca fue a sus fiestas escolares, muy probablemente el chavo se fue a la escuela al mismo tiempo que el papá al trabajo, y muy probablemente ese chavo lo llevó el chofer o la mamá o alguien a la escuela, pero no su papá. Y muy probablemente cuando el chavo estaba por la tarde, se tenía que dormir antes de que su papá llegara de trabajar. Es lo más probable. Entonces, si no hay tiempo, ¿a qué horas va a dar caricias? A reserva de ver el tema de la estructuración del tiempo, que es muy exigente, muy profundo, muy rudo, sí quisiera que empezaran a preguntarse si acaso no se parecen a ese papá del cuento que les acabo de contar. Ese papá o esa mamá que no tienen tiempo para sentarse sin prisa, no al lado de sus hijos, sino frente a sus hijos y mirarse a los ojos para conocerse e intimar. Si no se da este tipo de tiempo de intimidad, prácticamente es imposible que podamos dar caricias. Porque las caricias se dan en un espacio-tiempo. Se dan a determinada hora del día, a determinada hora de la tarde, a determinada hora de la noche. Y no estoy hablando de utilizar 4 o 5 horas para esto. A veces pueden ser unos segundos, pero en unos cuantos segundos, cotidianamente y varias veces al día, puedes construir un argumento triunfador. Y sin esos segundos dedicados en tiempo a dar caricias y reconocimiento a tus hijos, ¿y qué es? ¿Por qué no a tu esposa, a tu cónyuge? Si no lo usas, muy probablemente estás construyendo la vida actual y futura de un perdedor, como el del par de chavos que están encerrados en la cárcel con la peor facha posible, seguramente porque fueron pescados vendiendo drogas o usándola o cometiendo alguna fechoría mayor. Para que todo mundo entienda el efecto letal que produce la ausencia de caricias, que es un fenómeno mucho peor que el que provocamos con la caricia condicional negativa o la caricia incondicional negativa, que también veremos en su momento. Vamos a contarles, les voy a contar una historia en la que yo fui un protagonista principal, importante. Cuando yo tenía 19 o 20 años y cursaba la carrera de psicología en la Ibero-Ves y vivía con nosotros una persona a la que yo quería mucho y él nos quería mucho a nosotros, y era mi tío abuelo, don Juan Bosco Carranza Chávez. Vivía en casa, en la casa paterna-materna. ¿Por qué? Pues porque mis padres habían decidido acogerlo, en cierta forma porque mi abuelo José María, cuando mi padre llegó de María Auxiliadora con una mano atrás y otra adelante, y mi mamá muriéndose de disentería amibiana, y mi hermano José María de 6 meses con ictericia, y yo de 2 años sobreviviendo también a enfermedades tremendas, mi abuelo nos acogió a instancias del tío Juan.
Bosco, que terminó sus días en nuestra casa cuando yo era joven. Creo que él murió cuando yo tendría unos 23, 24 años, allí en mi casa. Pero cuando yo era estudiante de la licenciatura en la Ibero, e iba en segundo o tercer año, él llegó un día a la mesa muy cariñosamente, nos saludó a los, no sé, 11 hermanos que estábamos desayunando, 8 varones y 3 mujeres, y después de saludarnos cariñosamente y de rezar alguna oración extra, me llamó un poquito aparte o se sentó cerca de mí y me dijo que quería hablar conmigo. Le dije, con mucho gusto, padrino, era mi padrino de bautizo, ¿no? De primera comunión. Me dijo, pues mira, tú sabes, querido Juan Bosco, que tengo la responsabilidad del internado San Juan Bosco, donde hay 600 muchachos de entre 6 y 17 años y fracción. Y pues tengo un problema muy grave que se me acaba de presentar en días recientes en el internado. ¿Y yo qué tengo que ver, padrino? ¿En qué te puedo ayudar? Pues no soy especialista en internados ni nada parecido. No, como no, mira, puedes hacer más de lo que tú crees. Resulta que recibimos la visita de funcionarios de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, en aquella época así se llamaba, SSA, y casi nos clausuran porque al hacer el análisis del número de muertes por enfermedad y del número de personitas, chamacos que se enferman cada año, pues resultó que el problema es que rebasa con mucho la media nacional de instituciones gubernamentales o privadas del mismo ramo que la mía. Y la psicóloga que ya nos iba a clausurar, yo la convencí de que pues aquellos 600 chamacos no tendrían ese día ni a dónde dormir ni qué comer. Y por esa razón no nos clausuró. Pero sí fue muy ruda en su advertencia. El señor cura, tiene usted 3 meses para hacer una evaluación psicológica porque algo está pasando con sus niños que no están recibiendo la alimentación o los medicamentos o los factores educacionales que les permitan tener la salud que tienen otros niños que viven en circunstancias similares. Debe ser un problema psicológico. Si conoce usted a algún psicólogo de su confianza, plantéele el problema. Pues el psicólogo de mi confianza eres tú. Me dijo, oye, padrino, pero pues yo no estoy ni siquiera en último semestre, ni soy un pasante. No, pero eres muy listo, confío mucho en ti. Tienes compañeras muy inteligentes también. ¿Por qué no hacen un equipito y visitan mi internado, lo analizan y me platican qué está pasando? Pues acepté. Siempre he sido muy, muy arriesgado. Yo digo que fortuna audaces juvat. Es un lema que le aprendí al autor de la Ilíada, pero sí, no es cierto, al autor de la Eneida. ¿Sí? Se lo aprendí, está en su portada. Dice fortuna audaces juvat, que se traduce como la fortuna sonríe solo a los audaces. La fortuna no sonríe a los cobardes, no sonríe a los miedosos, a los que dicen, ay, yo no puedo, no sé, no me atrevo. La fortuna sonríe a los que se atreven. Pues ya va. Y pues ni hablar. Junté conmigo a mis 2 mejores amigas, o a las que me parecieron más apropiadas para acompañarme a la aventura. Fuimos a visitar el internado. Lo recorrimos una primera vez todo el día, platicando con los muchachos, conociéndolos, hablándoles por su nombre. Noté una cosa desde el primer día, que cuando yo le preguntaba a alguien, ¿cómo te llamas? Me ponía una cara de asombro, como diciendo, ¿what? ¿No?
como asombrado de que le estuviera preguntando su nombre. Y entonces, eso me sirvió mucho de norma para mis continuas y siguientes observaciones y análisis. Mi primer conocimiento fue que entre ellos y con sus maestros no se hablaban por su nombre. Y ese fue el hilito que fui siguiendo hasta descubrir lo que estaba pasando. Un poco antes de la fecha límite, en donde seguramente iba a regresar el grupo de visitadores de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, le propusimos a nuestro padrino, al padrino Juan Bosco, le propuse yo personalmente y avalado por las dos psicólogas que me acompañaron, le propuse que íbamos a hacer un experimento si él quería resolver el problema. Y me dijo, ¿cuál es tu experimento? Pues mira, padrino, el experimento es que vamos a dividir a tus 600 chamacos en dos grupos, conservando la misma edad de pertenecientes a un grupo y la misma edad de pertenecientes al otro grupo. O sea, si acá tenemos 3 chamacos de 6, acá también los habrá. Si tenemos 5 de 15 aquí, habrá 5 de 15 allá. Y así se ecualizaron los dos grupos. El grupo de control y el grupo normal. Así los llamamos. El grupo normal y el grupo de control. ¿Y cuál va a ser la diferencia entre un grupo y otro? Muy fácil. Al grupo normal lo van a seguir tratando igual. Igualito. La misma cantidad de medicamentos, una buena dieta alimenticia, balanceada, pero sin caricias, ni tiempo, ni reconocimiento. Se van a seguir hablando de, oye tú, oye güey, oye aquel, oye el 32, oye Vázquez, oye Pérez 3, porque ya había Pérez, otros que se llamaban Pérez también, y además en un tono bastante, diría yo, despreciativo, burlón, sarcástico, irónico. Así van a seguir tratándose, exactamente como se han tratado durante los últimos años. Nadie les va a hablar por su nombre, nadie les va a sonreír, nadie les va a decir que bien lo hiciste, sigan igual, por favor. Muy bien, él dio las órdenes pertinentes, pero me preguntó antes, ¿y cómo vas a tratar? Bueno, una aclaración. En este grupo era el típico en el cual, a pesar de la dieta balanceada, las medicinas, los medicamentos, etcétera, presentaban un alto índice de mortalidad, deficiencias en su desarrollo, enfermedades infecciosas frecuentes y un mal estado de salud y desgano en general. A pesar de que comían bien y a pesar de que la farmacia y su surtido no era como lo que hoy pasa en México, ¿no? Desabasto. No había suficiente abasto porque el hospicio era sostenido por la caridad de un montón de señoras ricas que vivían en Las Lomas y en el Pedregal, las dos zonas popis del Distrito Federal. Y el grupo B, el grupo de control, ¿qué diferencias va a haber? Me lo dijo con voz un poco temblorosa porque como que veía venir una amenaza. Y sí, le dije, pues mira, en el segundo grupo vas a reducir la cantidad de medicamentos y de alimentos. Por ejemplo, si la chuleta que le das al grupo normal es de 250 gramos, al grupo B se la vas a dar de 150, 100 gramos menos. Si en el grupo normal se toman 1 litro de leche por sentada o 750 mililitros, al grupo control le vas a dar la mitad. Vaso y medio de leche y punto. Si en el grupo normal se comen hasta 3 bolillos de una sentada,
En el grupo control, 1. Si en el grupo normal se comen hasta 6 tortillas, en unos dragones impresionantes, hasta 6 o 10 tortillas o más en una comida, en el grupo control va a estar reducida a 3 tortillas rigurosamente. Pero la diferencia es la siguiente. Los van a saludar de mano al llegar y al despedirse. Los van a saludar con mucha cordialidad y por su nombre. Y cuando pasen lista, no van a decir Abascal, Acosta, Acevedo, como se usaba en mi escuela, que como la odié por eso. Van a decir Juan Bosco Abascal, Pedrito Pérez García, ¿sí? Jaime Roldán Asunción. Los van a mencionar por su nombre de pila y su primer apellido, cuando menos. Además, les van a permitir juegos de contacto. Cebollitas, encantados, caballazos, tochito, que eran los 4 juegos que estaban prohibidos en el grupo normal desde años atrás. Sí, los pobres chamacos no podían jugar tochito, encantados, no podían jugar caballazos, que era, cómo me divertí yo con mis hermanos jugando caballazos. No podían jugar cebollitas, que era jalarse a ver cuál grupo se quedaba primero más con más adversarios. Cualquier juego de contacto estaba prohibido. Cuando yo le pregunté a mi padrino, ¿por qué están prohibidos los juegos de contacto? Y me dijo muy rudamente, porque aquí no quiero maricas. ¿Y eso qué tiene que ver? Le dije. A ver, ¿qué tiene que ver que se toquen con que sean o no maricas? Por favor, tío, ¿en qué siglo vives? El grupo control va a tener juegos de contacto. Otra cosa, se van a permitir las amistades particulares. Se van a permitir los grupos dentro de grupos, se llaman endogrupos. Si en el grupo, en el salón sexto A, había un chorro de salones de sexto de primaria. Si en el salón sexto A el grupo quiere tener cuates en el salón sexto B o sexto D, que se junten a discreción en el recreo y que hagan su pandillita o que hagan su equipo de fútbol o su equipo de béisbol o para lo que les alcance. Pero se van a permitir, aparte de los juegos de contacto, se van a permitir lo que tú tanto detestas, padrino, las amistades particulares. Es que cuando yo fui al seminario era lo que se usaba. Pues sí, padrino, pero pues por tu edad tú debes haber ido al seminario hace 100 años. Se lo dije con cierta ironía, ¿no? No, ¿cómo crees? No tanto. Bueno, pues fuiste en el siglo Shish. ¿Y qué es eso del siglo Shish? El siglo X y X, Shish, 19. Bueno, así que estamos en el siglo XX y todo esto se va a acostumbrar en el grupo de control. Y dentro de 3 meses, ¿sí? Entre 3 y 6 meses, vamos a ver si los visitadores nos dan chance de que sean 6 meses. No, pues peléate tú con ellos. Y sí, llegaron los visitadores y los 3 psicólogos, les explicamos el experimento que estábamos por empezar. Les encantó la idea, pues justamente eso era lo que nosotros observábamos, que aquí algo mal psicológicamente se está manejando. Si les damos los 6 meses, dentro de 6 meses, ustedes nos hacen un reporte con los resultados que hayan obtenido para ingresarlo al expediente y si ustedes lograron un buen resultado con el cambio que están proponiendo, el internado podrá seguir funcionando sin ningún conflicto. Magnífico. Pues a regañadientes y torciendo la boca y murmurando, don Juan Bosco Carranza Chávez, sacerdote católico que en aquella época tendría sus 82 años, cuando menos, si no es que más, dio la autorización. Y arrancó el programa. Visitábamos con cierta frecuencia, ya fuera una chica que se apellidaba Pérez Alsina,
o la otra que se apellidaba Cornejo, o yo mismo, o a veces los tres, visitábamos para vigilar que el experimento estuviera desarrollándose conforme a las reglas que nosotros habíamos proporcionado. Empezamos a ver resultados a las 4 semanas, si no es que antes, ¿sí? Niños más sonrientes, más ágiles, más contentos. Conste, menos alimentos para ellos. Los otros seguían tragando como siempre, grandes cantidades y de muy buena calidad, porque las señoras de la beneficencia del orfanato tenían mucho dinero, eran muy generosas y vigilaban que eso se llevara a cabo. Por supuesto, ellas se enteraron del experimento que yo conduje y estaban totalmente fascinadas esperando los resultados. Pues, ¿qué creen que pasó? Les cuento. 6 meses después de un intenso entrenamiento para que las enfermeras y los profesores cumplieran con las reglas que nosotros habíamos puesto, los niños mejoraron, los niños del grupo de control mejoraron en todos los aspectos. Algunos crecieron en 6 meses hasta 12 centímetros. Claro, en la adolescencia, ¿no? La edad del estirón. En promedio, el grupo control era ya 3 centímetros más alto que el grupo normal. 3 centímetros en promedio más alto. Como si fuesen plantitas a las que de pronto se les comenzase a dar sol, agua, fertilizantes y cariño. Mejoraron su capacidad como estudiantes. Incrementaron su masa muscular. Llegó un momento en el cual era impresionante. Los partidos de fútbol los organizábamos nosotros, del grupo de control contra el grupo normal, y las golizas que les daban nuestros pupilos del grupo de control a los normalitos eran de hasta 20-0 en un partido de fútbol. Bueno, en el béisbol, marcadores escandalosos, y en el básquetbol no se diga. En las pruebas escolares, los rendimientos eran de 8, 9 y 10 de nuestro grupo, y de 4, 5 y 6 generalmente reprobados en el grupo normal. En los 6 meses del experimento no se nos enfermó uno solo. Vamos, ni de un leve catarro. Y eso que una gran parte del experimento transcurrió entre los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, los meses fríos. Nadie se enfermó. En el otro grupo sí se enfermaron cuando menos una docena de chamacos. Por fortuna nadie feneció, pero la diferencia fue en términos de salud, de rendimiento escolar, de rendimiento deportivo, de estatura, pero sobre todo de alegría verdaderamente brutal. Indescriptiblemente notable. Mi padrino, conforme el experimento iba avanzando, pues sí, se le dibujaba la sonrisa, nos apoyaba más porque estaba viendo los resultados, dado que él iba a diario, él prácticamente allí se echaba cuando menos 6 horas diarias, aunque los viajes eran largos. Nosotros teníamos la casa en La Escandón y el internado estaba en la salida de Puebla. Pero claro, en aquellas épocas, hace, ¿cuántos? A ver, casi 60 años, ¿sí? Poquito menos de 60 años, pues no había el tráfico brutal kafkiano que ahora existe, ¿no? Así que era fácil ir y regresar. Entonces, con estos resultados, inmediatamente él, convencido, sobre todo en la junta final, donde le presentamos las estadísticas, donde hicimos simulacros y concursos en vivo con los chamacos de uno y de otro grupo, dijo, va para todos. Y cuando él se comprometió por escrito ante nosotros y ante los visitadores de que todo el internado iba a ser tratado como los del grupo de control que nosotros habíamos conducido,
Entonces el internado salvó la vida por 20 o 30 años más, que por razones después de su muerte y de la muerte de muchas de las benefactoras, pues tuvo que cerrar porque pues la sociedad mexicana ya no producía aquellas viejitas encantadoras enfocadas a hacer el bien y no a viajar a Houston, ¿no? O a Europa, sino realmente utilizar su riqueza en hacer obras de caridad. Bueno, pues con este experimento iniciamos entonces la sesión, o ya iniciamos la sesión formalmente, de lo que se llama los efectos de la privación de CTR a la que estos pobres niños estuvieron sometidos, pues desde la fundación del internado hasta que llegaron providencialmente los visitadores de la SSA a crear la oportunidad de una intervención. Fue mi primera intervención profesional, no pagada, por supuesto. Yo no quise cobrar ni un centavo. De hecho, yo le decía a mi padrino, estamos aprendiendo más que lo que nos está costando. Y sí, fue un aprendizaje que marcó mi vida para siempre y pues ahora tengo el privilegio de compartirlo con todos ustedes. ¿Cuál fue entonces el resultado? ¿Por qué aquellos pobres chamacos caían como moscas y no tenían alegría de vivir? Se enfermaban con tanta frecuencia, sacaban tan malas calificaciones, eran tan malos deportistas. Bueno, pues ahora les voy a dar la explicación científica. Y ojo, cuando uno apunta a otro, hay 3 dedos apuntándome a mí. Sí, es una pistola. Aunque la dispares, no ganas nada si acaso cometer un delito. Así que mejor vamos a apuntar a nosotros, por si acaso en nuestros hogares, por aparentemente bien que marchen las cosas, hay lo que se llama carestía de satisfactores básicos, ausencia de CTR. Porque de darse esto, obviamente nuestra calidad de vida va a sufrir muchísimo, la nuestra y la de quienes nos rodean. Vamos entonces a aprender por qué sucede con el organismo humano en ausencia de suficiente CTR. Por ejemplo, en esta pareja que ahorita se saluda cariñosamente, Diana y su marido, Carlos, qué bueno que se acercaron así, ojalá haya sido una caricia, tienes una bonita sonrisa, Diana, me alegra. Bien, y así me podría referir a Raúl y a Alexis, que también veo la pareja, o a cualquiera de los que andan por aquí, déjenme ver si hay alguna otra pareja, parece que no, pero bueno, pues la mayoría la tienen. Y desde luego la mayoría, por no decir la totalidad, tienen hijos. ¿Qué sucede en un organismo, sobre todo antes de los 18, en la adolescencia y particularmente antes de los 7, cuando no hay suficiente CTR? Primero, lo voy a decir en términos científicos y después lo explico en términos coloquiales. Bajo nivel de oxigenación del torrente sanguíneo, denominado hipoxia. Hipoxia. Bajo nivel de oxigenación del torrente sanguíneo, en forma exagerada, anoxia. ¿Qué sucede entonces? Pues que los glóbulos rojos, en lugar de tener su población normal, que en una persona saludable andan entre 5 y 6 millones de glóbulos rojos por milímetro cúbico de sangre, la anoxia lo baja a 4. Perdón, la hipoxia lo baja a 4 y la anoxia lo puede bajar a 3 o a menos. E incluso puede llegar a provocar una extensísima lista de enfermedades ligadas
a la hipoxia o a la anoxia. Porque junto con la hipoxia y la anoxia, se van a dar otros fenómenos que también van a afectar el equilibrio homeostático, el equilibrio de la salud de esa persona, sobre todo si es niño y desde luego incluyendo a la mayor parte de los adolescentes e incluso a algunos jóvenes. ¿Qué sucede? Al faltar el oxígeno, el cerebro sufre. Y al sufrir el cerebro por falta de oxígeno suficiente, viene lo que en muchísimos escolares se llama pérdida de coordinación visomotriz fina o trastorno de la atención. Trastorno de la atención voluntaria. No es entonces un problema motivado por la falta de alimentación. Atención, es un problema causado por la ausencia de CTR, porque ya quedó demostrado con el experimento que dirigí que aunque coman muy bien y se les den los medicamentos y las pastillas de vitaminas que se crean conducentes, si no hay CTR suficiente, el primer fenómeno que se va a presentar es hipoxia y anoxia con su cauda de consecuencias. Ligado a esto, a este primer fenómeno cardiovascular, fisiológico, tenemos la pérdida del apetito, la inapetencia o, lo contrario, la exageración del mismo. Es difícil predecir cuándo se va a dar uno u otro. Esto se conoce generalmente a toro pasado, es decir, cuando ya se está, por parte de la persona afectada, sufriendo el efecto de la privación de CTR. Muchísimos gorditos, que tienen sobrepeso mórbido, pues sí lo tienen, pero ¿qué es realmente lo que más sufren? No sufren tanto de un apetito desordenado como de una necesidad de compensar, literalmente tragando la ausencia de CTR. Bueno, este fenómeno se da en muchísimas mujeres adultas, también en hombres, aunque en menor grado, un 25 o 30% menos. El varón es más dado a sustituir la ausencia de CTR con el poder, el sexo, la infidelidad, el dinero, el maltrato, y la mujer es más dada a sustituir la ausencia de CTR en su vida joven o adulta, abriendo el refrigerador, en primer lugar, y en segundo lugar con las compras. ¿Sí? Son lo que llamamos factores sustitutos de los satisfactores básicos. En el hombre, el poder, las armas, el sexo, la agresión. En la mujer, la comida, las compras y no, rara vez el sexo. Tercero, como efecto de la bulimia y de la hipoxia y de la anoxia, vamos a tener una pérdida o lentificación del tono muscular. Y entonces tenemos un sujeto poco o nada dispuesto a la acción. Y obviamente eso se va a reflejar en su comportamiento neuromotriz, psicomotriz. Lento, sí mamá, ya voy, y arrastra los pies y no va. Y tiene siempre flojera, siempre está en su cuarto tirado en la cama, con los audífonos puestos, pasando el día, buscando no ir a la escuela o no hacer la tarea, o haciendo la tarea con un humor negro, porque odia la tarea, porque no tiene el tono muscular dispuesto a la acción. ¿De dónde se deriva el tono muscular no dispuesto a la acción? De la anoxia y la hipoxia, que es el primer efecto que causa la falta de CTR. Eventualmente se puede dar pérdida de peso o de masa muscular, y algo de lo que más me preocupa es
el debilitamiento del sistema inmunológico, porque se dan defensas orgánicas débiles contra infecciones virales o bacteriológicas. Así que en el quinto mandamiento de la ley de Dios, podríamos añadir en la letra chiquita, esa que no escribió Moisés porque Dios utilizó un par de piedras y no usó letra chiquita, sino que nos dejó a los seres humanos su ampliación y su aplicación pragmática. En la letra chiquita dice, ¿sí?, que las defensas orgánicas débiles contra infecciones virales y bacteriológicas por debilitamiento del sistema inmunológico no es un problema esencialmente nutricional. Es un problema esencialmente de ausencia de los satisfactores básicos que van a causar la vida. Entonces, ¿qué tendría que decir el quinto mandamiento? En la letra chiquita, no matarás con tu ausencia. No matarás con tu silencio. No matarás con tu indiferencia. No matarás con tu falta de tiempo para convivir con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos, con tus padres, pero en primer lugar, si eres casado, con tu cónyuge. Y si tienes hijos, con ellos. Es el tiempo de mayor calidad que si lo estructuras así, evitarás la muerte que causarías por la serie de hechos concatenados que en este momento estamos analizando. Así que no crean que se mata solamente con un cuchillo, una arma o un lenguaje agresivo. Si estamos analizando a fondo la virtud de la caridad, vean hasta dónde nos lleva. Un análisis profundo realmente. En este caso, de lo opuesto a la ley de la caridad, que es el matar. ¿Sí? Pero tal vez muchas de nuestras canciones vernáculas expresan esta desesperación de la persona que dice, mátame por piedad, yo te lo pido, prefiero que me rompas, que me mates, que me pegues, pero que no me dejes. Y si así nos compramos nuestro cancionero Picot y empezamos a analizar la letra de las canciones, yo les aseguro que la mitad de ellas son de quejas por ausencia, por ingratitud, por indiferencia, porque se fue, porque no está, porque no me hace caso, porque no me pela, porque anda con la otra, porque a aquella sí le sonríe y le suelta piropos, porque con ella es gentil y galante y conmigo solamente criticona. Eso es a lo que me refiero, justamente. Y por esa razón puedo estar pisando más de un callo. Lo siento, es mi papel. A ver, ¿qué siente una mujer que está hablando con su esposo con un tema interesante para ambos y él le dice, ya cállate, tengo sueño, déjame dormir? Y se da la vuelta. Pues le da un ataque de hipoxia. Le da taquicardia, desde luego. ¿Por qué? Porque el corazón intenta compensar y pasa de 65 a 75 o más pulsaciones para compensar la falta de oxígeno que le provoca el descolón que le acaba de dar el idiota. Y eso es piropo. Piénsenlo en el peor de los lenguajes mexicanos y eso fue lo que quise decir. Es decir, no tiene árbol genealógico. Podría ir al baño, echarse un baño, un poco de agua en los ojos y decirle a su esposa, sí, mi amor, tengo mucho sueño, pero te amo, sigamos platicando. Ella podría reaccionar y decirle, no, mijito, no, mi amor, te entiendo, duérmete, trabajas mucho, pero hay que poner horario para platicar de ese tema crucial para nosotros o para la educación de nuestros hijos.
La mayor parte de los varones dicen, no, eres muy exigente, eres muy controladora, eres muy perfeccionista, todo lo quieres para ti, comprende que yo trabajo muchísimo, que ando aquí, que ando allá. Otra, los verdaderos varones, cuando salimos a trabajar a la calle, yo tengo la dicha de tener 2 años sin salir, el encierro me ha sido maravilloso, de eso no me quejo, porque he optimizado mi tiempo desde que empezó la pandemia. Sí, pero hay durante muchísimos años yo tuve que salir a distancias largas o a distancias cortas. A veces viajes internacionales con mucha frecuencia y con mucha frecuencia también viajes nacionales o viajes cortos dentro de la ciudad de residencia. Invariablemente con una frecuencia que algunos amigos me llegaron a decir, eres un molón, eres un mandilón. Siempre me reporté con mi esposa, siempre. Ya llegué, ¿cómo estás? Voy aquí, iré allá, cambié el itinerario, perdí el avión, me tomé otro más temprano, ya llegué a Houston, platícame, cuéntame. El estarse reportando constantemente con el cónyuge, si andas lejos. Bueno, por ejemplo, yo durante 60 años manejé una moto casi diariamente. Y mi esposa, pues sí se acostumbró, pero a veces tenía el Jesús en la boca si no le hablaba. ¿Por qué? Porque la moto es muy peligrosa y crucé 1,5 millones de kilómetros en 60 años sin un raspón, gracias a Dios. Pero fue mi modo normal de transportarme para trabajar durante décadas. Pues el reporte era cuestión de seguridad. ¿Qué tal si me hubiera caído, si hubiera tenido un accidente? Era la manera de garantizar que ella se moviera para auxiliarme. Y era la manera de garantizar que ella se sintiera tranquila. Y en cambio aquí, perdón por la grosería que voy a soltar, ¿qué dice el marido cuando la esposa le dice? Te reportas, ¿eh? Dime dónde andas. ¿Por qué no me has hablado? Y él qué dice, ah, qué bien joves. Así o peor. En lugar de disculparse, o en lugar de explicar, o en lugar de decir, ah, no, ¿por qué no me hablaste en todo el día? Porque tengo mucho trabajo. Pues ya tienes una esposa anóxica, ya tienes una esposa indispuesta para hacer el amor, si es que quieres. Si tienes la desvergüenza todavía, después de 12 horas de ausencia, llegar a hacer el amor con ella, pues ni que fuera prostituta de paga. La mujer es de quien la trabaja, dándole su tiempo, sus caricias y su reconocimiento para evitarle lo que este mismo factor les evita a los niños. La hipoxia y la anoxia con todas sus brutales consecuencias. Así que ya lo saben, ya no se pueden hacer tarugos. Ya no pueden decirle a la esposa que tienen mucha chama y que por eso no le han hablado. O al marido en su caso. ¿Sí? Hay otros efectos, por supuesto, a los cuales me voy a referir porque todavía tenemos unos buenos minutos. La ausencia de CTR disminuye la capacidad para desarrollar talentos. Estoy ahorita con un caso de un niño de 13 años, extremadamente inteligente, lleno de talentos potenciales. ¿Cuáles talentos potenciales ha podido echar a andar? Ninguno. ¿Por qué? Porque sus papás le dan principalmente caricias condicionales negativas o indiferencia. Entonces, disminuye la capacidad para desarrollar talentos, disminuye la capacidad para aprender o estudiar. Si ustedes supieran cómo detesta recibir órdenes este muchacho, bueno, pueden atrofiar habilidades naturales o aprendidas.
se limita o se abandona la capacidad para consolidar virtudes humanas básicas. ¿Quieres un futuro adulto virtuoso? Edúcalo en las virtudes. Pero no lo puedes educar en las virtudes, ojo, si no pagas primero la visa, la aduana, el consulado, la brecha difícil y estrecha que consiste en haberle satisfecho sus hambres básicas. Por otra parte, hemos comprobado que la virtud, para instalarse en cualquier persona, sobre todo si es joven, reclama haber aprendido, ¿sí?, haber recibido suficiente CTR. Sin suficiente CTR, la persona va a buscar hacer trampa, va a buscar el juego psicológico, va a buscar el vicio, la salida fácil para conseguir en el mercado negro y muy barato lo que no encontró ni recibió en su casa, en su hogar. Los efectos finales que quieren, los que me quiero extender los minutos que nos quedan, ojo, al no recibir suficiente CTR, se derrumba la barrera natural contra los vicios. Pero no solo en los niños y adolescentes, también en los adultos. ¿Cuántos adulterios de ambos sexos he conocido a lo largo de mi carrera de 6 décadas? Bueno, ya perdí la cuenta. Pero les puedo decir que en la inmensa mayoría de los casos, el adulterio fue producto de una esposa solitaria, un marido abandonado, por una señora con la obsesión de tener su casa como la tacita de té de la luna de agosto, perfeccionista. Es decir, es muy fácil que la barrera natural que tenemos todos contra los vicios se derrumbe en el interior, en la inteligencia, en la voluntad de los seres humanos de todas las edades, cuando no tenemos la suficiencia en hambres básicas satisfechas. Una persona no acariciada incondicionalmente buscará fugas autodestructivas o antivalores. Repito, una persona no acariciada incondicionalmente, conste, no estoy diciendo un niño, no estoy diciendo un adolescente, no estoy diciendo un joven, estoy diciendo una persona. Claro, ya aclaré que mientras más joven es un sujeto, es más vulnerable. Pero bueno, una persona no acariciada incondicionalmente derrumbará su barrera natural contra los vicios y se refugiará en fugas autodestructivas o en antivalores. Y por lo tanto, junto con esto, a la par, por si no fuera poco, se facilitará la aparición de neurosis de todos tipos. Neurosis que pueden ser incluso incapacitantes, paralizantes. ¿Cuál es la neurosis más frecuente en nuestro siglo? La depresión. Es la enfermedad del tercer milenio. Y casi no existe persona suficientemente satisfecha en CTR, casi no existe persona suficientemente acariciada con tiempo y reconocida que sufra depresión. Y por el contrario, la inmensa mayoría de las personas que sufren depresión tienen fallas importantes en la recepción plena de los 3 satisfactores a los que hemos denominado con el nombre de fórmula nutricional básica, CTR. Y finalmente se consolida fácilmente una personalidad no creativa. ¿En dónde quedó la creatividad? En el fondo de la depresión. Una persona improductiva. ¿Dónde quedó la productividad? Destruida por la falta de entusiasmo de vivir, de alegría de vivir. Una persona enfermiza, llena de alifafes y de dolores y de limitaciones físicas,
incluso a los 30 años. Y si hacemos el análisis de su biografía, vamos a ver cómo hay una ausencia muy considerable de lo que aquí nos está ocupando. Vamos a tener entonces también una persona dependiente, muy difícilmente capaz de valerse a sí misma, a ella misma. Y lo más trágico de todo, vamos a tener una persona incapaz de amar y a su vez incapaz de desparramar con abundancia, con disciplina, con generosidad, con frecuencia, con intensidad, sobradamente lo que él no tiene. ¿Cómo va a dar lo que él no tiene? Claro, algunos me han preguntado, ¿y cómo empiezo a dar caricias si nunca las recibí? Y aquí hay personas que me podrán avalar lo que acabo de decir. Yo les digo, dando es como recibimos. Empieza a dar y vas a aprender a dar, aunque no te hayan dado. Porque finalmente todo esto no es fatal en forma absoluta. Es lo probable, es lo que con mucha facilidad ocurre, es lo que sucede en la inmensa mayoría de los casos que me consultan. Pero hoy entonces, ¿qué es lo que nos ha tocado? Reflexionar sobre el hecho de que el quinto mandamiento no solamente es una actividad en la cual se mata o se ofende a alguien. El quinto mandamiento involucra el mandato de descubrir si somos indiferentes y poner remedio. Si no damos la suficiente atención en términos de CTR y poner remedio, esta noche, antes de medianoche, tendríamos que hacer algo para corregir ese gravísimo defecto, esa gravísima falta al mandato supremo de Cristo. Amaos como yo os he amado. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Obviamente, esto quiere decir en términos simbólicos que nos toca morir al orgullo, nos toca morir a la soberbia, nos toca morir a la flojera, nos toca morir a todos los pecados y resucitar a la gracia intencionalmente para realizar el acto heroico de descubrir en dónde están las necesidades del prójimo para satisfacerlas con generosidad, disciplina, abundancia y sobre todo incondicionalidad. Bien, pues con esto terminamos nuestra sesión de hoy y comenzamos las preguntas, comentarios, aportaciones y demás con las cuales quieran participar. Adelante, por favor. ¿Quién dice yo primero? Yo, doctor Yasmin. Adelante, Yas. Sí, doctor. ¿Cómo se pueden trabajar las caricias incondicionales en un bebé que se está gestando y cuáles serían los beneficios o bien las consecuencias de no dárselas? A un bebé que se está gestando, bueno, te voy a contar una anécdota que me ocurrió con mi hija número 5. Fue un embarazo difícil. Ella nació de 6 meses y días. El doctor decía que iban a ser un monstruo. Y sí, nació un monstruo, pero de nobleza, belleza, inteligencia y multitud de cualidades. Y no lo digo porque sea mi hija, sino porque así es ella, Paula Guadalupe. Y resulta que en la época del embarazo, tanto su mamá como yo solíamos acariciar la pancita muy frecuentemente y le hablábamos cariñosamente, pero además teníamos la manía de poner un disco, una cinta magnética con una ópera española que se llama Marina. Bueno, es una ópera de 2 horas con una música hermosísima, cantada por un tenor fenomenal que es Alfredo Kraus, por la mejor soprano española y por un gran coro de la Orquesta Sinfónica de Madrid.
Y la poníamos una y otra vez con mucha frecuencia durante todo ese embarazo, al grado que una vez mi mamá, que se dio cuenta, decía, pues ¿qué no tienen más música? Pues sí, tenemos más, pero pues es la que más nos gusta, ¿no? Bueno, ella nació, pasaron los años, y un día cuando ella tenía 5 años, vimos en un anuncio que en el Palacio de Bellas Artes se iba a representar la ópera Marina. Y nada menos que con Alfredo Kraus. Y otra soprano española no tan famosa como la que teníamos en el disco, en la cinta, pero de primera categoría, y por la Orquesta Sinfónica de Bellas Artes. Pues compramos los boletos carísimos y decidimos llevar a la niña. Nos alcanzaba para ir 3. Y bueno, a pesar de que eran un chorro de hijos, decidimos llevar a la más pequeña. No sé por qué se nos ocurrió llevarla. Bueno, a lo mejor por el recuerdo del embarazo, ¿no? Y empieza la orquesta a tocar los primeros acordes y sin haberle nosotros dicho cómo se llamaba la ópera, volteó y me dijo, es Marina, ¿verdad, papá? Memoria fetal. Imagínense lo que ella aprendió en esos 6 meses y días de embarazo. Se aprendió y lo más gracioso, lo más maravilloso fue que a lo largo de la ejecución iba acompañando la melodía. No de manera perfecta, pero frecuentemente le atinaba a la nota que seguía antes de ser ejecutada. Entonces, con esta anécdota que les acabo de compartir, quiero explicarles que la relación del feto no es nada más con el ambiente interno de la bolsa que lo mantiene vivo y recibiendo nutrientes. Es con el medio ambiente exterior, con el papá, los hermanos, lo que escucha. Si el fetito escucha una discusión, lo capta. Si escucha maltratos a la señora, los capta. Ya, es una verdadera maravilla cómo ese sistema nervioso central en formación, que es el sistema nervioso de un feto en gestación, está captando lo más posible de su entorno interno y de su entorno externo. ¿Sí? A ver, déjenme ver qué puso Ricardo por aquí. Pues acaba de poner la ópera Marina con Alfredo Kraus. Escúchenla y disfrútenla. Gracias, Ricardo, por tu maravillosa y generosa aportación. Muy bien. Bueno, pues con eso contesté tu pregunta, Yas. Sí, doctor, gracias. Espero que sí. Muy bien. ¿Quién más quiere preguntar, comentar, compartir? Pues la sesión se presta para que hagan muchas preguntas. Yo, profesor. Adelante, Oliva. Sí, yo quiero comentar un poquito sobre esta experiencia que usted dice que tuvo con su hija. Yo también tuve un poquito similar, una experiencia con la hija mayor mía. Y también es muy, muy despierta, su mente es muy ágil. Y sobre todo yo en el embarazo fue de alto riesgo. Y tuve una enfermera que me asistió todo el embarazo dentro de mi casa. Entonces ella me llevaba a obras de teatro, museos, jardines y toda esa cosa, jardines japoneses y por ahí andábamos, ¿no? Pero, y ella lo hacía con la intención de que me tranquilizara, que no pensaba en cosa que no tenía ninguna razón de maltrato, ni físico ni verbal durante el embarazo, pero mi problema, pues ahí lo tenía, que no. Anyway, pues esa muchachita sí, muy despierta y muy inteligente y muy piadosa. Así es de que sí,
todo esas, y claro, la música es algo bien, bien importante, que ella también la analiza, la siente, la vive cada que escucha, y son obras como de Mozart, de Vivaldi, todas esas cosas sí, 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 ella le gusta mucho, profesor. Qué bien, Oliva. Ahorita que mencionaste eso, me acordé de algo que debo compartir con todos. Y es el hecho de qué hacía la cultura griega con sus mujeres embarazadas. ¿Alguien lo sabe? No. Durante los 300 o 400 años que duró la cultura griega y sobre todo en la época de su esplendor, que se llama el siglo de Pericles, y además productora de música, poesía, escultura, pintura, literatura, historia, bueno, y el idioma, no se diga. Podemos decir que Grecia es nuestra abuela cultural, porque ella engendró y culturalizó a Roma, Roma a España y España a México. Así que no es nuestra bisabuela, Grecia. Pues Grecia tenía la maravillosa costumbre que veo que nadie conoce y se las voy a transmitir para que, pues tal vez no para que lo hagan, pero sí para que lo imiten lo más posible. Para los griegos, una mujer embarazada era una persona sagrada. La vida era sagrada. No se practicaba el aborto, evidentemente, de ninguna manera. Podía haber mujeres que abortasen, pero por enfermedad o por alguna situación que no era la intención de hacerlo. Así que en cuanto el marido sabía que su mujer estaba embarazada, la colocaba en un lugar de la casa o en un lugar público, si es que él no lo tenía por falta de recursos, que se llamaba, ¿cómo creen? El gineceo. El gineceo. Gineceo. ¿Qué es el gineceo? Es la parte de la flor donde se gesta el fruto. ¿Sí? Cualquier flor, imaginen una flor de durazno. Bueno, pues la flor de durazno va a producir duraznos, ¿no? El árbol de durazno tiene flores de durazno y cada florecita va a ser un fruto si es que no se muere antes la flor por algún motivo mecánico o lo que sea. Dentro de la flor, dentro de cada flor, hay un lugar maravilloso donde se gesta el fruto y en ese lugar se llama el gineceo. Es la parte más interna y más protegida de la flor. De hecho, si tú aplastas una flor, prácticamente el gineceo quedará intacto, porque está cubierto por una capa entérica, depende de mucho del tipo de flor que sea, pero es como la naturaleza protege al fruto que toda flor va a producir, va a dar. Bien, pues entonces los griegos metían a su esposa embarazada al gineceo, y adentro del gineceo la mujer no tenía que hacer el quehacer de la casa. Rico. Prohibido que se meneara como ahora con 9 meses de embarazo, las mujeres se agarran la panza y barren, cosen, tienden, limpian, lavan, sacuden, cargan aspiradoras, cargan objetos pesados y a veces con mucha frecuencia abortan por el exceso de actividades físicas inapropiadas a su sagrado estado. Aparte, solo escuchaban música apropiada, música que les gustase. Aparte, eran tratadas como reinas, con delicadeza, con ternura. Además, solo veían objetos agradables a la vista. Los griegos se especializaron en que toda su vida estuvo regida por el bien, la verdad, la belleza y el sentido de unidad. No en balde son los filósofos griegos, Aristóteles sobre todo, a partir de Platón y Sócrates, pero sobre todo Aristóteles, el que primero describe
lo que se llama los trascendentales del ser. El bien, la verdad, la belleza y la unidad. ¿Y cómo definen la belleza? Aristóteles lo dice en pocas palabras. La belleza es el esplendor de lo verdadero. Entonces, ¿qué veían las mujeres griegas en el gineceo? El esplendor de lo verdadero. Las estatuas, la música, la literatura, el arte, la ciencia, la técnica, la pintura, la escultura, la danza, la gimnasia. Y por esa razón, los griegos que nacían eran guerreros invencibles. Invencibles. Solo así pudo Alejandro Magno conquistar el mundo conocido de su época. No eran unos alfeñiques, no eran subdesarrollados, no eran chaparritos, no eran feos. Eran griegos de 1,80 promedio, de una belleza corporal extraordinaria, de una fuerza atlética y acostumbrados a competir en el estadio. Carreras de velocidad, de resistencia, las cuadrigas de caballos, multitud. Ellos inventaron las Olimpiadas. Ellos inventaron muchas de las competencias que hoy se van a celebrar en cualquier Olimpiada. El tiro con arco, el tiro con jabalina, el tiro con bala, el salto de longitud, la carrera de velocidad, la carrera de medio fondo, la carrera de larga distancia. Pues fue un maratonista griego el que corrió 42.9 kilómetros para avisar la victoria de una de las famosas, de una de las batallas de maratón, justamente. Por eso se llama maratón. Corrió 42 kilómetros desde el lugar de la batalla hasta Atenas para gritar, vencimos. Esa es Grecia. Y Grecia lo fue por el trato que el varón le dio a su mujer. Qué terrible diferencia con el México de los últimos 2 siglos. Brutal. Verdaderamente de llorar. ¿Sí? Y bueno, no solo México. ¿Qué me dicen de la anglósfera? ¿Sí? Y de otras muchísimas naciones excristianas. Las más degeneradas, según yo, pues son las españolas. Son las más prostituidas, las más mal habladas, las más irreverentes, las más promiscuas. Sí, es España, y las más drogadictas. España es el ombligo de la droga que llega a Europa. Qué tragedia, después de haber sido la madre de toda América Latina y la gestadora de la máxima cultura que hoy nos beneficia. Bueno, pues ya me eché otra sesión con este tema, pero no importa. Tenemos todavía tiempo. Como ando de solterito, todavía tenemos tiempo para continuar. Sí, mi esposa, gracias a Dios, sigue disfrutando de un merecidísimo descanso en la playa azul turquesa de el Cancún. Bien, ¿quién más participa? Tú, Yasmín Toz, adelante. Sí, sí. Ay, doctor, es que hoy nos ha hablado de tantas cosas tan maravillosas que ya no sé ni de qué parte, ¿verdad? Ahora sí que estoy inspirado. Wow, ha sido un abanico así, grandísimo. Bueno, yéndome al principio, yo quisiera comentar de lo que es la caridad, ¿verdad? De las caricias. A lo que ahorita me viene a la mente en los trabajos que yo he hecho en los últimos tiempos, hay mucha caridad condicionada. ¿Hay mucha qué? Caridad condicionada. De pero entonces no es hijos. caridad. Exacto, allá voy. Esa para mí son agresiones pasivas. ¿Correcto? Correcto. Entonces, es una línea muy delgada que hay ahorita en la actualidad entre padres e hijos, entre familias, hermanos, compañeros de trabajo. La agresión pasiva resulta como que una broma. Y no es una broma, es una agresión pasiva. Claro. No sé, voy a poner un ejemplo. Oye, esos pantalones te quedaban mejor el año pasado. Ay, qué horror.
¿Qué te pasó? Se llama descalificación y tiene Ay, Dios efectos mío. tóxicos. Tiene Terrible, efectos terrible. tóxicos. Y a cualquier edad, tal vez a un niño no le importa, pero a los adultos estamos hablando que esos pequeños comentarios que pueden ser bromas son agresiones pasivas. Entonces, esa es una de las partes en que yo estoy ahorita con lo que usted nos estuvo dando la clase, me hizo reflexionar eso sobre la hipoxia y la anoxia. Sí. O sea, que a veces entre parejas, entre esposos, entre hermanos, se hacen bromas, pero no son bromas, son Caricias agresiones negativas, pasivas. incondicionales o condicionales, descalificaciones. Y tenemos en México la contracultura de la descalificación. Es raro encontrar parejas que se reconozcan. Es rarísimo. Mi esposa y yo por eso dejamos de salir con parejas amigas, porque nomás era asistir a rounds de sombra. Ay, no, qué desgastante, qué tóxico. Pero además lo que yo siempre invito a las parejas con las que trabajo y yo lo he aprendido es como tú trates a tu pareja, te va a tratar él. Bien. La psicología del espejo. Sí, claro, muy bien. Gracias, Jazz. Tenemos a Adriana Medrano. Adelante, Adrianita. Hola, doctor. Siempre hemos visto una hermosa carita sonriente, pero no vemos tu imagen. ¿Nos la regalas, por favor? Si se puede. En este momento está complicado. Bueno, no Otras te veces he preocupes. participado y les pongo la cámara. No te preocupes, adelante. Bueno, doctor, volviendo al tema de la muchacha que preguntó sobre el embarazo. Sí. Yo quería preguntar si es recomendable alejarse de familiares tóxicos durante el embarazo. ¿Alejarse Por ejemplo, yo de tengo qué? el caso de que... Perdón, no entendí. ¿Alejarse? De familiares que son tóxicos. Ah, de familiares tóxicos. Claro que sí. Por supuesto que sí. Le decía que yo tengo el caso de que soy católica, pero mis familiares son protestantes. Entonces usted ya sabe cómo son. No, bueno. Agresivos, obsesivos, predicadores imparables, aunque estén diciendo puras tonterías, necios, irreductibles por la lógica. Y además, pues hay una diferencia tremenda con el católico. No sé si sepas cuál. Se va a oír muy grosero, pero hay que decirlo. Los católicos sí tenemos madre. Ah, sí. En fin. Y sí, mi recomendación es que, bueno, y aunque no lo sea, aunque sea un católico, porque también los hay, y vaya que los hay, un católico tóxico, que se la pase criticando, descalificando, con ausencias, con malos humores, con críticas. Pies, ¿para qué os quiero? La caridad tiene que ser inteligente. Una caridad inteligente quiere decir que el ser humano tiene derecho a escoger sus batallas. Ok. Entonces, tienes derecho a escoger las mejores personas para que estén cerca de tu hijo. Y las mejores personas son las que te van a dar, a poner de buen humor, las que te van a dar caricias, tiempo, reconocimiento, las que se van a dejar de críticas y aunque tengan la razón en hacerte alguna crítica, pues van a preferir el silencio respetuoso que la crítica amargosa. ¿Ok? O tóxica. Bien. Muy bien, Adriana. Muchas ¿Quién gracias. más? Gracias a ti. ¿Quién más quiere participar? Tenemos todavía un ratillo. A ver, ¿quién se anima? Adelante, Alejandro. Pues magnífico la óptica esta griega del embarazo, me parece maravillosa. Y lo que pasa es que uno mismo, ¿no? Por ejemplo, este avance, ¿no? En
la aprobación de los procesos de aborción hasta permíteme un segundo, Alex. Déjame silenciar al grupo porque oigo por ahí un discurso. Ya, vuélvelo a aprender y continúa. Ya llegué al botón del micrófono. No, nada más que es maravilloso ese asombro, ese prodigio del embarazo, que es una contraposición brutal contra lo que... Brutal, lacerante. Lo que está sucediendo ahorita es estremecedor de una manera, digo, ya sabemos hasta dónde han llegado a probar lo que dicen interrupción del embarazo. O sea, el crimen puede ser incluso después de que alumbró la mamá, ¿no? Sí. Entonces... Y que está en proceso de discusión en las cortes norteamericanas y en proceso de aprobación, sobre todo en California. Sí. Terrorífico. Sí, en Nueva York ya se puede hacer y en algunos otros estados que casi ni quiero saber cuáles son, pero qué bueno que recuperemos esa veneración, ¿no? al tema de la gestación de la vida humana. Sí. Y eso, como dices tú, es el principio de todo. El momento en que se desdeña la vida humana con estas clínicas, que hay más clínicas que se dedican a este tipo de labores como Planned Parenthood que McDonald's en el mundo, ¿no? Es algo desquiciante y hay que salir a hablar de eso porque se ha manejado de una manera muy aviesa el lenguaje, ¿no? Yo incluso llegué a pensar en algún momento, y muchísima gente sé que lo ha hecho igual, incluso de formación supuestamente católica, ok, el aborto pues está bien, pero no habíamos analizado en esos momentos el trasfondo profundísimo de lo que es el embarazo y la concepción. Y cuando uno ya encuentra eso y cuando ya sabes cómo opera en la realidad y que no son realmente los casos excepcionales de violaciones rarísimas o de cosas muy malsanas que pudieran haber engendrado una criatura, sino que es todo lo demás. Creo que el porcentaje de abortos es 90 y tantos % fuera de estos casos que han hecho que la gente diga, bueno, ok, si es un asesino, si esto, lo otro, pues a lo mejor, ¿no? Son casos rarísimos. Y la ley por rarísimo. 3 o 4 casos rarísimos condena a muerte a todos los demás. Exacto. Sí. Sí. Quiero compartirles ahorita, ya que tocas el tema del aborto, Alex. No quisiera tocar, es manchar una posición preciosa, pero ni modo, tenemos que estar conscientes, ¿no? No, pero algo más que quieras decir y luego toco el tema que me despertaste. No, pues ya nada más, enhorabuena por esta óptica tan liberadora, ¿no? Y protectora. Y ayúdame a difundirla, bueno, todos, cuéntenles a la gente, platiquen de esto, no en balde somos cultura greco-latina. Es nuestro ADN cultural. No somos indígenas, somos mestizos. Y el mestizaje lo hizo España. Mientras que el exterminio de los indígenas lo hizo Inglaterra en el territorio yanqui, ¿no? Y Francia en gran parte de Canadá. Algo que quería platicarles hablando de las grandes naciones que nos dieron el ser, también tengo algo maravilloso que platicarles de Roma, que es la heredera y la continuadora de la obra de Grecia, hasta muy entrada la era cristiana. Podemos decir que Roma cae finalmente a la caída de Constantinopla en el año 1452. Esto implica que el Imperio Romano duró más de 1600 años. No, casi 2 milenios. Desde que se gesta en la ciudad de Roma, no sé si sepan cómo se fundó Roma.
de qué tamaño se fundó Roma y por qué se fundó Roma. Rómulo y Remo eran dos gemelos que fueron criados por una loba y alguna intervención de mano humana, pero la leche que comían estos chamaquitos era de leche de loba. Se la ponían a la loba y los chamaquitos absorbían la leche. Ya cuando crecieron sanos y fuertes, guerreros saludables, decidieron fundar una ciudad. Y entonces al rey del lugar, ¿sí?, le pidieron un terreno para fundar su ciudad, porque iban a conseguir mujeres para fecundarlas y fundar su ciudad. Y el rey les dijo, se va a interrumpir, perdón, voy a cambiar de señal de internet, se va a interrumpir un momentito. Oh, perdón. Aquí está. ¿Ya me escuchan? ¿Ya me escuchan? ¿Alguien que me diga si ya me escucha, Alejandro? Sí. Ya me escuchan, muy bien. Muy bien. Entonces este par de chamacos, Rómulo y Remo, le piden un terreno al rey del lugar, espero acordarme de cómo se llamaba, el rey de dónde, y el rey les dice, sí, cómo no, les voy a dar el terreno que mida la piel de un toro. No, bueno, pues ¿cómo que lo que mida la piel de un toro? Sí, ustedes, es lo único a lo que yo les voy a dar derecho. Pero ¿qué creen que hicieron este par de romanitos futuros? ¿Sí? Destazaron al toro, le quitaron la piel y la cortaron en un hilito tan delgado toda la piel, si no cubrieron con la piel el suelo, sino que a la piel la convirtieron en pequeños hilos que fueron añadiendo con mucha inteligencia hasta formar una larguísima cuerda de varios kilómetros de largo. Y con esa cuerda de varios kilómetros de largo, le dijeron al rey, ya cubrimos el terreno con la piel del toro. ¡Ah! Y el rey tuvo que cumplir. Y así se fundó Roma. Y fueron a un lugar donde habitaban unas mujeres muy hermosas, muy famosas por su belleza y su salud, que se llamaban las Sabinas. Las Sabinas. Y los romanos las raptaron y se las llevaron a su ciudad ya fundada, y ahí nació Roma. Pero lo que les quiero contar, aparte de esta anécdota histórica divertida, es una anécdota histórica que no es divertida, que es para reverenciar a Roma. ¿Saben qué decían los romanos? Todos los romanos, incluyendo a la soldadesca, incluyendo a los emperadores, no ya a los corruptos emperadores posteriores, como Nerón o Calígula, ya no pensaban así, pero los que lo siguieron y rescataron a Roma, Domiciano y otros muy famosos, pensaban de la siguiente forma: nasciturus pro natur habemus, en latín, traducción al castellano, lo concebido, téngase por nacido. ¿Cómo ves, Alejandro? ¿Cómo ven todos? Lo concebido, téngase por nacido. Y la legislación continuaba. Como no sé latín, no me la aprendí, pero la legislación continuaba diciendo que el ciudadano en el vientre de su madre era ciudadano romano, con todos los derechos de un ciudadano nacido, porque aunque estuviera en el vientre de su madre, ya debía considerársele por nacido. Es el nasciturus, expresión que llega hasta nuestra época en los grandes debates sobre el aborto. Los defensores de la vida más cultos, las defensoras más cultas del tema, no le llaman feto, no le llaman producto, le llaman nasciturus, que quiere decir el que está por nacer. Esto es herencia de la cultura romana. ¿Cómo ve? Maravilloso, ¿no?
pues a difundirlo. Por eso el derecho romano sigue siendo la base del derecho natural y de los abogados, debe haberlos por ahí, más inteligentes y sobre todo más honestos. Bien, me da mucho gusto ver la mano levantada del sargento Ríos. Adelante, Raúl. Doctor, se cerró un poquito, pero quería comentarle de lo de la difusión. Yo por ahí dentro del grupo se habló mucho de esta ley que se quiere pasar en California, que ya está casi llegando a Senado, AB 2223, que es la que agregaron unas palabras claves para poder después de los 28 días legalmente pues matar, en pocas palabras, al bebé sin que haya cargos hacia la persona. Sí. Y yo lo subí después de varios videos de abogados. Subí un video en TikTok y llegó hoy día, le llegó a 1.6 millones de personas. Entonces, ¡bravo! se están, pues entre ahí se hacen muchos debates entre demócratas y republicanos. Y yo dije, lo va a tumbar TikTok. Dije, me lo va a tumbar. Afortunadamente, ¿No te lo ha tumbado? No. Y es a favor de la vida. Pues compártelo, ¿no? Compártelo, por favor, conmigo y yo lo difundo al grupo. Sí, claro. Te felicito, es una aportación valiosísima, la verdad. Y de ahí hice 2 más, poniendo más explicación de lo que se hablaba. Me robé algunos videos por ahí, los adjunté a mi propio video y la gente empezó a entender. Entonces, hoy día estoy trabajando con una amiga que está dentro del gobierno. De hecho es demócrata, pero no sabe, yo creo, en lo que está, y me está ayudando para poder darle dirección a las personas de cómo llamar a los representantes en California para que no se convierta en ley. Entonces creo que es bueno difundirlo porque no sabemos hasta dónde puede llegar ese video. Claro. Lo que por ahí, claro, no. lo que por ahí quería la verdad aportar. es que te felicito, ¿eh? Es una obra formidable que merece el aplauso y el reconocimiento de todos nosotros. Muy bien, Raúl, qué guardadita te la tenías. No me imaginaba que tú fueras capaz de esa hazaña. Felicito a tu esposa por Alexis. La veo, mira acá, muy sonriente a tu lado, porque tener un marido con los tompeates, como decimos acá en México, para hacer algo, pues que está tan penado, ¿no? Ahora esperamos que con la compra que hizo Elon Musk de Twitter ya nos podamos expresar con más libertad. Sí. Porque él va por suprimir los controles rudísimos que tiene Twitter en la actualidad. O sea que desde hace horas ya podemos subir lo que se nos pegue la gana. Sí, y otra cosa que también les quería compartir así de rápido, tuve una conferencia donde estuve exponiendo enfrente de más o menos 100 empresarios en Los Ángeles y hablé brevemente, muy por encimita, del CTR y la importancia del fondo antes que la forma. Claro. Y fue de las ponencias más... aplaudidas. Sí, sí. Ahí te voy a pasar una factura de derechos de autor. No, hombre, es broma. Qué gusto me da. Formidable. Tienes que seguirlo haciendo. Maravilloso. Sí. De hecho, les recomendé el libro. Les dije, nada más para que se den cuenta, el título del libro, solo el que se siente amado puede ser educado, y se quedaron así como que, wow, con el puro título. Ya les dije que les iba a pasar, pues, de dónde lo pueden comprar, porque está en México, etcétera. Entonces, no, yo lo ando ahí promoviendo, doctor. Es la idea. Muy bien, Raúl. Ahora sí me sorprendiste, me dejaste boquiabierto. Bravo. Había una dama antes de Ricardo. Vi la manita levantada, pero ya desapareció, de Karen. Karen, ¿andas por ahí? Había 2, Karen y Alexis. Pero a Karen ya no la veo. ¿Dónde andas, Karen? Juan Bosco, sí. ¿Sí? Acá estás, hola. claro. Vi tu manita levantada, qué bueno que apareciste. Adelante, Karen, platícanos. Bueno, no,
Simplemente era algo muy sencillo con la pregunta que hizo la compañera ahorita con respecto al embarazo y los familiares. Los Yo familiares quería pues, saber tóxicos. si eso implicaba también, sí, si eso implicaba también alejarse, por ejemplo, de los papás. Uy, Y sí, ahí eso claro. como encuadraba con el honrar padre y madre. Sí. Por ejemplo, en el caso mío, que me pasa que a ellos les cuesta mucho el tema de la apertura a la vida Uy, o el estilo de vida pues, de una familia católica, eso para ellos es fatal. Entonces, uno ahí cómo empieza a encuadrar ese tema de honrarlos, pero porque cuando uno empieza a guardar distanciamientos, empiezan los ataques o los reproches. Entonces me surgió esa duda. muy bien, pues mira, honrarlos no quiere decir convivir. Cuando la convivencia no abona a las virtudes y valores que tú proteges y cuidas y que amas con tanta vehemencia, que es tu apertura a la vida. ¿Sí? La honra no es sinónimo de convivencia de cuates, de amigos, no. La honra puede ser de lejecitos cuando la relación es tóxica. Tú no vas a decir, honrar quiere decir hablar bien de ellos, o si es muy evidente que están cometiendo un error, tal vez minimizarlo. De todas maneras, hacerles actos de benevolencia, pero no implica una convivencia cercana, frecuente, intensa, cuando esta es tóxica o contraria a los valores en los que tú quieres educar a tus hijos. De hecho, hay casos en los que yo he recomendado claramente la ruptura con la madre cuando la madre quiere ser la mamá del nieto y tomar bajo control su vida. Es un ejemplo que ocurre con mucha frecuencia. No es posible, no es adecuado permitirlo ni tolerarlo. Hay que poner tierra de por medio o a grandes males, grandes remedios. Bien, Karen, pues gracias por tu pregunta y espero haberla contestado adecuadamente. ¿Ok? Gracias. Bien, tenemos a Alexis y luego a Ricardo. ¿Cuál es tu pregunta o aportación, Alexis? Yo, doctor, bueno, no tengo las redes sociales que tiene mi esposo, ¿verdad? Ni tanta, digamos, capacidad de difusión, ¿no? Soy una persona normal me refiero a, sigo a algunas personas, pero mi pregunta es, ¿cómo podemos, respecto a lo que platicaba Alejandro Familiar y lo que usted nos va enseñando en cada sesión, cómo podemos, además de difundir sus videos que nos hace llegar de cada sesión, es que está todo tan ciclado si nos vamos con las clases que hemos venido tomando desde la New Age? Yo ahora abro los ojos, antes de tomar las clases con usted, la verdad no había volteado a ver todo esto y sé que apenas estoy abriendo los ojos y despertando a todos estos temas, pero quisiera poderles decir todo lo que están haciendo y no por señalarlos de que están haciendo algo mal, pero ¿cómo le puedes decir a toda la gente, por ejemplo, de mi edad, a todos los millennials, a toda la gente que está muy enfrascada en lo que es la ecología y el medio ambiente y se han dejado ir por toda lo que trae el posmodernismo? Pues, ¿cómo puedes ayudarle o cómo puedes dar testimonio sin que lo vean como esta chava ahora es radical, persinada y a todas estas cosas No que te vas a escapar, no te vas a escapar de una vez te lo advierto. No, y no es que me quiera escapar, lo que quiero es que lejos de que nada más lo digan y se den la media vuelta y se vayan, pues me gustaría que vean algo, ¿no? Siempre Bueno, intento... es que mira, déjame platicarte algo. He tenido la experiencia de que compañeros míos de la prepa, a los que hace, sin exagerar, 60 años, la prepa
en la prepa, salimos de la prepa entre los 17 y los 18. Ah, Y en esos 2 años, en el Instituto Patria, me la pasé sin amigos y peleándome con todo el mundo. Diciéndoles hasta de lo que se iban a morir. Porque estaba de moda el chupe, la prostituta, el desmadre, empezaba la droga, los Beatles, el New Age, empezaba a dar sus primeros coletazos. Y yo me opuse radicalmente y me dediqué durante los 2 años de prepa a anunciar la verdad y denunciar el mal. Con buen humor, sin groserías, con cortesía, pero me llevé hasta mis buenas trompadas. Y las acostumbradas pambas que daban a los que les caían mal. Sorry. No se escapa uno. Si eres discípula de Cristo, no puedes eludir ciertas formas de persecución. Tenemos que enfrentarlas sonriente y de frente, con asertividad. Es mi respuesta. Muy bien, perfecto. No, sí, Te yo, de toca, hecho, en resumen, anunciar la verdad que vayas conociendo y denunciar el mal que vas conociendo. claro. Y lo que te quería decir es que algunos de esos compañeros, que incluso llegaron a negarme el habla disque para siempre, de unos 20 años a la fecha, ¿qué crees? Son mis pacientes. Tenemos un grupo especial con ellos. No los mezclo con este grupo por razones de confidencialidad, pero vinieron con la colita entre las patas a decirme cuánta razón tenías. Llevo 3 divorcios y soy profundamente infeliz. Dime cómo le hago para enderezar mi vida. En fin, esto quiere decir lo que decía San Pablo, que si tú denuncias el mal y anuncias el bien y la verdad, tarde que temprano en la persona que recibió la semilla, alguna huella despertará, alguna semilla germinará. Tú hazlo. Okay. La libertad Muy bien. humana y Dios harán el resto. ¿Ok? Gracias, Alexis. Muy bien. Y Gracias, tenemos doctor. a Maru. Maru, aprovecho para preguntarte tu apellido y renombrar tu imagen. ¿Eres Maru. Maru? ¿Maru qué? Vargas, Vargas. Maru Eugenia, ¿verdad? sí. Quería comentarle a Alexis algo que usted también nos ha dicho, no que se corte a la hora de anunciar el evangelio, ni mucho menos, pero sí contente de dar consejos que no te hayan pedido. Ándale, O sea, muy buena con, sí. porque a mí, por ejemplo, a la hora que igual que empecé a abrir los ojos a todo esto, era como que a todo el mundo quería Evangelizar. y se da el momento, la gente Te da el va momento, sí. lo que tú estás haciendo y va preguntando, entonces ahí aprovechas y siembras semillitas, pero sí, como un consejo de prudencia, o bueno, pues no me lo pediste, pero sí, No, pero en el grupo se vale, ¿no? Sí. Muy bien, Maru, muchas gracias por tu excelente aportación. Y el último de la noche sería don Ricardo Méndez. Adelante, Richard. A ver, bueno, unas pocas cosas. Primero, ante la falta de CTR que ahorita estamos viendo en todo el mundo, sí, es que se está dando tantos problemas de pornografía y también de vicio ante las redes sociales, esperando un me gusta, una imagínate palomita. cuánto hace la gente para lograr un miserable like. ¿Sí? Es hambre de caricias, hambre de reconocimiento. Pélenme, aquí estoy, mírenme. Okay. Muy cierto. Ok, eso es lo primero. Lo segundo, pues yo soy ingeniero de obra, luego me la paso mucho tiempo afuera. Y bueno, yo sí lo digo, es que hay veces en que uno está en obra y se siente uno muy solo,
por mucho que esté rodeado de trabajadores, etcétera, etcétera. Digo, yo medio lo cubro yendo a misa diario en esos lugares, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo cubrir esas necesidades de CTR, estando muy alejado pues, de tus ambientes familiares y de amistades? Mira para arriba. O sea, Cristo es la gran compañía. O sea, lo que estaba haciendo, ir a misa y frecuentar. Sí, los sacramentos, pero también emocionalmente. A mí algo que me sirve muchísimo, y se los comparto, es que aparte de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, Cristo es un cuerpo humano con peso y espacio en el universo. Es un cuerpo glorioso resucitado, no sé, de 90 kilos y 1,82, como dicen, y anda por ahí. O sea, ocupa un lugar en la creación. Igual la Virgen, que fue asunta a los cielos, incorrupta y sin haber muerto. Nada más se durmió. Y también Elías, y también Enoc. O sea, cuando menos hay 4 humanos en la creación material que de hecho nos acompañan, nos conocen, nos protegen, nos cuidan, nos iluminan, nos consuelan. ¿No sabes qué maravilloso es hacernos conscientes de eso y hablar con ellos? ¿Sí? Ok. Sí. Dedicarles tiempo a percibirlos como seres cercanos. ¿Sí? Algo así como encuentros cercanos del 4º tipo. Más allá de del 3er tipo, ¿no? Muy bien. Okay. Bueno, pues gracias. ¿Algo más, Ricardo? No, nada. Muy bien. Marisa y Jorge, los últimos participantes, adelante. Ahora sí nos colgamos, ¿no? Pero bueno, no tengo alto mando a quien rendirle cuentas hoy. Sí, Jorge. Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Una vez, yo creo que lo importante aquí es darnos cuenta a través de lo que estamos, de sus enseñanzas, y pues ahí tal vez hubo en algunos casos mucho daño por por no haber proveído de esas caricias. Entonces, ¿qué tan difícil es sanar ese daño que se hizo? O cómo empezar? De muy difícil a casi imposible, pero hay que hacerlo. Tú eres muy nuevo en el grupo y ya platicaremos estrategias, sobre todo para aquellos que tienen que empezar a proveer lo que no proveyeron en su momento. Tendrás respuestas en las sesiones, claro que sí. Nada más te pido un favor ahorita, Jorgito. ¿Me das tu apellido para ponerlo en tu pantalla? ¿Tu apellido es? Ramírez. ¿Jorge a secas o Jorge algo? Es Jorge Luis Ramírez. Jorge Luis Ramírez. Morales. Muy bien. Sí, de hecho yo también he estado a donde quiera que ando, bueno, donde se puede, ando comentando todo esto que he aprendido de usted, doctor. Muy bien, muchas estamos gracias. En un grupo de familias de católicos, el Movimiento Familiar Cristiano, y ahí he aprovechado también a comentarles a las familias. Y la verdad que se quedan así como yo me quedo también, de que con pues, mucho nunca habían asombro. escuchado. Sí. Así es. Sí. Muy bien, pues bueno, con eso. Estamos, Gracias, Jorge Luis. Muchas gracias a todos. Nada más a algunos les quiero pedir un favor muy importante. Si ven que en su pantalla, que en la pantalla, su nombre no está completo, como por ejemplo Ani, nada más dice iPhone Ani, y todos los que estén en la misma circunstancia, les ruego no salirse de la sesión, sino hasta que haya yo renombrado la pantalla. A todos los demás, a los que están completos, Alejandra Muñoz, Karen Betancourt, Yasmín Martínez, Daniela López Torres, a todos los que ya tienen
y están viendo su nombre completo, pues me despido y me quedo solamente con los que no tienen el nombre completo o está incluso un garabato o algún numerito para que me hagan el favor de brindarme su nombre completo y modificar las pantallas. Es muy importante para nosotros para el control de la asistencia. Bien, tenemos entonces a Ani. ¿Cuál es tu nombre completo, Ani? Hola, buenas noches, doctor. Soy Ana Gloria Morales Miranda. Muy bien, Ana Gloria. Morales Miranda. Yo me retiro que mañana voy muy temprano. Me too. Buenas noches, descansemos. Miranda. Gracias, Muy bien, doctor. listo. Excelente noche. Muchas gracias. Tenemos a, déjenme encontrar otro en el mismo caso. Oliva, ¿cuál es tu nombre completo? ¿Oliva qué? Oliva León de Cardona. Oliva León de Cardona. Sí. Gracias. Que pasen buena noche. Gracias, Oliva. Qué bueno que Buenas noches, estuviste. doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos a Alma. Alma, está nada más su nombre solito. ¿Cuál es tu nombre completo, Almita? Alma, ya te me perdiste. Alma, ¿sí me escuchas? No, no me escuchó Alma. Juan Carlos, tu apellido, por favor. Repíteme. Ortiz Vargas, doctor. Ortiz Vargas. Listo. Ortiz Vargas. ¿Quién más tenemos? No, pues ya casi nadie. Nada más. Yo. Sí. Ana Betanzo. Ay, Anita, claro. Renombrar. Ana María Betanzo. Así es. Te renombré en la sesión del viernes, pero aquí no te había renombrado. Ah, perdón. Pues sí, yo vi que estoy ahí como yo. Listo. iPhone Ana. Ya. Y tenemos, insisto, con Alma. Gracias. Gracias a ti, Anita. No aparece Muchas Alma. gracias. Muchas gracias por todo. Me voy. ¿Cómo te vas? ¿Contenta? ¿Fascinada? Muy contenta, claro. Muy Qué bueno, contenta. qué bueno que te gustó. Claro, mucho. Muy bien, pues muy buenas noches Siempre a todos. me voy contenta. Qué bueno, Anita, te mando un Siempre. abrazo. Un Igual. abrazo para todos. A ver, Hilarión Díaz, ¿verdad? Sí, correcto, Hilarión Díaz. ¿Tu segundo apellido? Martínez. Hilarión Díaz Martínez y Victoria, ¿verdad? Sí, ella es mi esposa. Listo, muy bien. Pues gracias a todos, terminamos y nos vemos el miércoles, con los que quieran estar el miércoles. Muy buenas noches.